Anteriormente habíamos estado hablando de un sistema dinámico con múltiples entradas y múltiples salidas. Y lo habíamos representado mediante un diagrama de bloques con entradas desde U1 hasta UR y con salidas desde Y1 hasta YS. Bien, habíamos hablado de la representación en espacio de estados, que en el caso lineal tomaba la siguiente forma. Derivada del vector de estado es igual a matriz vector de estado más matriz vector de entradas. Estas eran las ecuaciones de estado y estas eran las ecuaciones de salida. En general, uno de los problemas básicos consiste en poder encontrar las evoluciones temporales de las salidas dadas ciertas entradas, es decir, dadas ciertas funciones temporales, es decir, dadas estas funciones U1 de t, U2 de t, UR de t, poder encontrar lo que se llamaría la respuesta del sistema, es decir, Y1 de t hasta ¿de acuerdo? O en su forma compacta simplemente decir vector U, vector Y. ¿De acuerdo? Bien. Esa respuesta no está determinada únicamente por las entradas, sino que está determinado, por así decirlo, por el estado actual del sistema. Es decir, en cierto instante inicial, el sistema se encuentra en cierto estado, por así llamarle, y a partir de ese instante se empiezan a aplicar ciertas entradas y pues el sistema responderá de cierta manera. Esa respuesta depende en general de ambas cosas, de cómo son las entradas y de cuál era el estado inicial de ese sistema. Ese estado inicial puede ser representado de muchas maneras. La forma más sencilla, sobre todo cuando utilizamos la representación en espacio de estados, es representándolo mediante los valores iniciales de las variables de estado, ¿no? Porque justamente las variables de estado definen el estado del sistema. Entonces, el estado en cierto instante inicial puede estar definido por ciertos valores particulares de esas variables de estado, esos valores iniciales de esas variables de estado, ¿no? Lo que se hace usualmente es empezar un análisis desde el instante t igual a 0, es lo más común. Entonces, pero en general puede ser un instante inicial cualquiera, ¿no? Lo que estaba comentando era que para poder determinar la respuesta del sistema, aparte de conocer las entradas, se necesitan conocer las condiciones o el estado inicial del sistema dado por los valores de todas las variables de estado en ese instante inicial. Lo vamos a tomar como 0, es decir, x1 en t igual a 0, y simplemente lo podemos denotar como x1 sub 0, x2 en t igual a 0, hasta xn en t igual a 0, que lo denotamos así. O simplemente podríamos agrupar todo esto, ¿no? Y decir, quiero conocer el vector de estados en t igual a 0, y simplemente lo puedo denotar así. Entonces, lo que se dice, o lo que podemos decir es que para conocer la evolución temporal, con evolución temporal nos referimos a estas funciones del tiempo, ¿correcto? Funciones del tiempo, simplemente a eso. Para poder conocer la evolución temporal
de todas las salidas necesitamos conocer cómo es la evolución temporal de las entradas y además conocer cómo estaba el estado, cómo estaba el sistema en cierto instante inicial, cuál era el estado del sistema en cierto instante inicial, y eso puede quedar establecido mediante los valores iniciales de las variables de estado. No es la única forma, hay otras formas de poder establecer el estado inicial del sistema, pero en verdad esta es la más práctica, sobre todo cuando estamos utilizando una representación en espacio de estados. Bien, el problema consiste en resolver este conjunto de ecuaciones diferenciales, y luego de que uno resuelve ese conjunto de ecuaciones diferenciales obteniendo, si se dan cuenta, en este conjunto de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones de estado, no aparecen las salidas y. Entonces, al resolver este conjunto de ecuaciones diferenciales, lo que vamos a obtener en verdad, como un primer paso o como un paso intermedio, es x1 de t, x2 de t, hasta xn de t. Todas esas funciones, o simplemente x negrita de t, ¿no? Y claramente a partir de acá, mediante estas relaciones de acá, este segundo conjunto de ecuaciones, las ecuaciones de salida, podemos ya sin necesidad de resolver nada, simplemente reemplazando, ¿no?, x de t acá, las entradas son conocidas, podríamos encontrar los y de t. Entonces, cuando tenemos una representación en espacio de estados, el camino, por así decirlo, es ese de ahí, ¿no? Primero resolver las ecuaciones de estado, donde no aparecen las salidas. Resolverlas significa encontrar estas funciones, y luego de eso puedes hacer un reemplazo en estas ecuaciones, y no hay que resolver acá nada, porque estas no son ecuaciones diferenciales, ¿no? Las ecuaciones de salida no son ecuaciones diferenciales, así que reemplazar acá es un problema sumamente sencillo. Siendo más específicos, podríamos escribir lo siguiente: para conocer las evoluciones temporales de las salidas necesitamos, como comentamos, dos cosas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así, vamos a decir, si nosotros conocemos cómo son las entradas en el tiempo, usualmente desde cierto instante inicial en adelante no hay necesidad de conocer lo que pasó antes. Si conocemos estas funciones desde un cierto instante inicial en adelante, y además conocemos el estado inicial del sistema justamente en ese mismo instante, 0, y además conocemos esto de acá, a partir de ahí, matemáticamente se demuestra que yo puedo resolver las ecuaciones diferenciales y poder, por tanto, encontrar las evoluciones temporales de las salidas, claramente también para este mismo intervalo, ¿no?, de t igual a 0 en adelante. Bien, vamos a empezar analizando lo que se denomina respuesta libre. Y vamos a decir lo siguiente: la respuesta libre de un sistema dinámico es la respuesta, es decir, las salidas, los y de t, cuando las entradas son todas iguales a 0. Es decir, la respuesta libre son las salidas, estas funciones, encontrar estas funciones, cuando todas las entradas son iguales a 0, ¿no? Y esto lo voy a poner así, como un 0 negrita que representa un vector de 0, ¿no?, porque este es un vector de entradas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si nosotros por un momento imaginamos que todas las entradas del sistema son 0 y nos preguntamos cuáles serían esas salidas, y, pues estaremos hablando de la respuesta libre del sistema. Claramente, según esto que estamos comentando por acá, la respuesta libre, al ser esto todo igual a 0, pues únicamente va a depender de las condiciones iniciales, es decir, del estado inicial del sistema. Por tanto, cuando hablemos de respuesta libre,
o sabremos que la respuesta libre depende únicamente del estado inicial del sistema. Veamos un ejemplo. Imaginemos un sistema básico muy sencillo, un circuito eléctrico consistente en una fuente de voltaje, una resistencia y un condensador. Encontremos la ecuación diferencial de ese pequeño circuito y tratemos de resolverla, ¿no? Diríamos, definimos por acá una corriente I. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que V, que es la entrada, menos, vamos a definir acá, la caída de tensión en la resistencia, y por acá la caída de tensión en el capacitor. VR va a ser igual a RI, y VC lo podríamos escribir como la carga Q dividida entre la capacitancia, ¿no? La carga Q que se almacena en la placa del capacitor dividida entre la capacitancia, y eso es igual a 0. Bien, la corriente I la podríamos escribir como la derivada de Q en el tiempo, ¿no? Entonces sería V menos R Q punto menos Q sobre C es igual a 0. Y ya acabamos de encontrar la ecuación diferencial del sistema, y de hecho a partir de esta ecuación rápidamente nos damos cuenta que la única variable que aparece aparte de la entrada es Q, ¿no? Y por tanto pues solamente ahí tengo una ecuación diferencial de orden 1 donde aparece la entrada y una única variable, ¿no? No aparece otra variable. Entonces el sistema es de orden 1, ¿no? Y puede ser representado mediante una única ecuación diferencial, que es justamente la que está acá, ¿no? Solo nos faltaría darle la forma de ecuación de estado. Entonces diríamos simplemente es un sistema de orden 1 donde la única variable de estado x1 es q, y la ecuación de estado tendría esta forma. X1 punto es igual a un coeficiente A11 x1 más, ya no habría un A12 porque solamente hay una variable de estado, sería más un B11 que multiplica a la única entrada, ¿no? U, vamos a poner por acá, donde U está definido como V, ¿no? Bien, simplemente a esta ecuación darle esta forma, tendríamos por tanto, despejando el Q punto, que sería x1 punto es igual a pasamos esto para allá, nos quedaría menos 1 entre RC por Q, pero Q es x1, nos quedaría más 1 entre R por V, ¿no? Pero V le estamos llamando U. Y ya encontramos nuestra ecuación de estado, la única, es un sistema de orden 1 muy sencillo, tiene una única ecuación de estado, en este caso la matriz A que habíamos definido anteriormente simplemente es una matriz de 1 por 1, es decir, es un escalar. Algo similar para la matriz B, es una matriz de 1 por 1 o simplemente un escalar. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es la ecuación de estado del sistema, y yo diría la respuesta libre del sistema es aquella respuesta que yo encuentro cuando la entrada o las entradas son iguales a 0. Entonces simplemente diría, para encontrar la respuesta libre, imagino que estoy en una situación donde U es constantemente nula, es decir, para todo instante del tiempo vale 0, y por tanto yo tendría lo siguiente, ¿no?
x1 punto es simplemente menos 1 entre RC x1. Y esta es la ecuación diferencial que yo tendría que resolver para poder encontrar x1 de t, ¿no? Hasta el momento no hemos hablado de las salidas, pero encontrando ya el x1 de t, fácilmente podríamos encontrar, por ejemplo, VR, VC o cualquier otra variable del sistema, ¿no? Entonces, por definición, la salida de un sistema es básicamente la variable o las variables que a nosotros nos interesa conocer, digamos, porque son representativas del sistema, porque simplemente por alguna cuestión posterior necesitamos analizarla, o porque de repente esa variable va a ser realimentada a un sistema de control, ¿de acuerdo? Entonces, una salida en general es una variable que uno puede escoger, que uno escoge, ¿sí? Las entradas no, las entradas ya están dadas y uno no puede hacer nada con eso. Las variables de estado también las puede escoger, lo que no puede uno escoger es escoger la cantidad de variables de estado necesarias, algo en ciertos casos particulares, pero igual hay un mínimo necesario, por así decirlo. Vamos a reescribir esta ecuación por acá, pero utilizando la letra Q para recordar que estamos hablando de la carga eléctrica. Bien, nuestro problema ahora consiste en solucionar esta ecuación diferencial, pero al resolverla necesitamos garantizar que esa solución, es decir, el Q de t, cumpla con cierta condición inicial. Entonces vamos a imaginar que en el instante t igual a 0, en la placa del condensador hay cierta carga diferente de 0. Diríamos, esta función que deseamos encontrar debería cumplir con que Q en t igual a 0 tenga cierto valor particular, el cual le vamos a denotar o lo vamos a denotar por Q sub 0, el cual puede ser un real cualquiera, ¿no? Ya que representa el valor de la carga. Sabemos que la carga puede tomar un valor real cualquiera. Bien, hay muchas maneras de resolver este tipo de ecuaciones diferenciales lineales. Lo que vamos a utilizar es un método que podría, por así decirse, nos va a ayudar a poder, es un método que nos va a poder ayudar a analizar los sistemas, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente: primero, que se puede demostrar de que la solución a este tipo de ecuaciones diferenciales siempre toma la forma siguiente. La solución Q de t siempre toma la forma de una constante, que lo vamos a escribir como Q mayúscula, e a la s t. Se puede demostrar que este tipo de ecuaciones diferenciales lineales tienen soluciones de esta forma. Por tanto, nuestro problema el problema de solucionar la ecuación diferencial ahora se ha convertido en un problema de encontrar valores adecuados para esta constante Q y para esta constante S. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy sencillo, simplemente reemplazar en nuestra ecuación diferencial y tratar de encontrar o indagar qué valores podrían tener ese Q mayúscula y ese S para que efectivamente este Q sea una solución a esta ecuación diferencial y a la vez este Q cumpla con esta condición inicial. ¿De acuerdo? Bien, simplemente reemplazamos acá. Primero vamos a derivar esto, sería Q punto es igual a QE a la ST, SQE a la ST. Eso lo reemplazamos acá, Q punto SQE a la ST es igual a menos 1 entre RC por Q ya. Y antes de ponernos a factorizar, o siempre que uno quiera factorizar, pues tiene que garantizar que lo que factoriza es diferente de 0, ¿no? Entonces, yo podría aventurarme a decir, se va el Q, ¿no? Por ejemplo, pero en verdad el Q podría eventualmente ser 0, ¿no?
porque en cierto caso especial de repente podría tomar ese valor, no lo sé. Entonces, lo que se hace ahorita es que Q y S pueden ser números cualesquiera, ¿no? Incluido el 0, no sé otra cosa por ahora. Entonces, factoricemos, todavía no eliminemos ningún término, factoricemos simplemente, factoricemos el Q e a la st y tendríamos Q e a la st por S, Q e a S más 1 entre RC, y eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar debemos comentar lo siguiente. Si nosotros nos enfocamos en esta ecuación diferencial que tenemos, inicial que tenemos acá, una solución, la más obvia, que se llama la solución trivial, es simplemente esta de acá. Q de t es igual a 0. Constantemente 0, ¿no? Claramente cumple con esta ecuación diferencial porque derivada de una función constante pues sería 0 igual algo por 0. Cumple con la ecuación. Esta sería una solución. Esta sería una solución a esta ecuación diferencial, pero en verdad es una solución que no es muy útil porque si se dan cuenta pues no va a cumplir de ninguna manera con la condición inicial, porque debería cumplir que para t igual a 0 esto tome algún valor, ¿no? Pero acá me está diciendo que para todo instante del tiempo vale 0. Esta es la solución trivial, la solución inútil. Nosotros queremos encontrar una solución diferente. Entonces, volviendo acá, yo diría, tengo el producto de tres términos que me da 0, ¿no? Entonces, por lo menos uno de ellos tiene que ser 0 para que esto sea cierto. Yo diría, ¿qué pasa si el Q mayúscula es 0? Pues diría, si el Q mayúscula es 0, significa que el Q es 0, ¿no? Y por tanto estaría de vuelta a la solución trivial, que es la solución que a mí no me interesa, ¿no? Porque no voy a cumplir de ninguna manera con la condición inicial. Acá lo voy a poner CI, para recordar que esta es la condición inicial, el valor que debe tomar Q en cierto instante inicial, en t igual a 0, que le estamos llamando Q sub 0, que puede ser cualquier real, positivo, negativo, 0. Bien, entonces, descartado que esto pueda ser 0, porque volveríamos a la solución trivial, ¿no? E a la st, igual, ¿no? Si e a la st es 0, aunque me pregunto cómo podría ser 0 eso, ¿no? No podría ser 0, salvo diría, salvo en el límite, ¿no? Pero no hay otra forma de que eso sea 0, entonces descartado también. La única opción que tengo es que esto de acá sea 0, ¿no? Para que esta ecuación me dé 0, esta multiplicación de tres términos me dé 0. Por tanto, la única opción que tengo es que S más 1 entre RC sea igual a 0. Bien, aunque nosotros estamos trabajando con un sistema muy básico, lo que vamos a ver luego es que para cualquier sistema de este tipo lineal, vamos a encontrar ecuaciones como esta de acá, donde se relaciona S, o es un polinomio de S en general, que es igual a 0. Y nuestro objetivo va a consistir, o uno de nuestros objetivos va a consistir en solucionar o en encontrar las raíces de ese polinomio. En este caso ese polinomio es de grado 1, ¿no? Y fácilmente podemos resolver esta ecuación. Bien, a esta ecuación de acá, que es en general un polinomio de S igual a 0, polinomio de S por un lado y 0 por el otro lado, se le llama ecuación característica. Y luego vamos a ver la forma general que toma esa ecuación característica, ¿no? Para este ejemplo particular, toma esta forma, polinomio de S igual a 0. Vamos a ponerlo por acá entonces. Bien, y a la solución de la ecuación característica, que en este caso pues hay una única solución por ser de grado 1, pero si tuviéramos acá un polinomio de grado mayor a 1, pues tendríamos más de una solución, ¿no? Más de una raíz. Y a esas raíces o soluciones de esas ecuaciones características se les llaman eigenvalores.
a las raíces o soluciones, se le llaman eigenvalores, o si no también valores propios, ¿no? Bien, entonces sencillamente resolvemos esta ecuación. Luego ya veremos el caso general, qué forma tiene una ecuación característica y cómo son las raíces de esa ecuación característica o las raíces de ese polinomio, ¿no? Por ahora enfoquémonos o sigamos enfocados en este ejemplo sencillo, y la solución de esto pues sería S es igual a menos 1 entre RC. ¿De acuerdo? Bien, eso de ahí ya lo tenemos. Ahora simplemente tendríamos que reemplazar acá. Diríamos, reemplazando acá, tendríamos por tanto que el Q de T es igual a un Q que todavía no hemos encontrado por E a la S menos T entre RC. ST. Bien, para poder terminar de definir esta función, como sabemos o como intuimos, pues depende de la condición inicial, ¿no? Entonces yo diría, esta es la solución que yo he encontrado hasta el momento, pero esta solución tendría que cumplir con esta condición inicial. Entonces simplemente reemplazo en esta ecuación o aplico la ecuación para t igual a 0. ¿No? Voy a ponerlo así, aplico esta ecuación en t igual a 0 y diría q en t igual a 0 es justamente q sub 0. Esto debe ser igual a q mayúscula e a la 0, 1, simplemente me queda q, ¿no? Y por tanto, ya encontré este q, ¿no? Y lo que encuentro es que es idéntico a el valor inicial de la carga. Por tanto, ya puedo finalmente escribir esto de acá. Q de t va a ser igual a q sub 0 por e a la menos t entre RC. Bien, entonces vamos a resaltar esto. Estoy encontrando que la solución, el Q de t, la carga en función del tiempo, es la carga inicial que tiene el condensador por una función exponencial, ¿no? Y esa es una exponencial decreciente, es decir, conforme pasa el tiempo se va haciendo más pequeña, ¿no? Y la podríamos graficar. Vamos a graficar esta función. Para propósitos de la gráfica vamos a suponer que ese q sub 0 es un número positivo. Y pues vemos lo siguiente, ¿no? En el caso de que t sea 0, pues esto justamente nos da q sub 0 como tendría que darlo, ¿no? Debería cumplir con la condición inicial. Entonces para t igual a 0 tenemos este punto de acá, es el punto inicial. Y luego lo que vemos es que esta cantidad e a la menos t entre RC pues va disminuyendo con el tiempo, ¿no? Conforme inicialmente vale 1 y conforme el tiempo aumenta, pues e a la menos eso se va haciendo más y más pequeño, ¿no? La forma de esa función es más o menos así. Y antes de continuar graficando vamos a definir un parámetro que es el siguiente. A la cantidad RC vamos a definir primero como tau a la cantidad RC y le vamos a llamar a tau constante de tiempo.
hablar de constantes de tiempo o definir las constantes de tiempo nos ayudan o son muy importantes para poder entender qué tan rápido o qué tan lento el sistema se desenvuelve en el tiempo. Porque no es lo mismo que yo tenga esta curva de acá o que tenga, por ejemplo, una exponencial decreciente que sea así, ¿no? Esta de acá, por así decirlo, es más rápida, ¿no? Y podría dibujar otra exponencial decreciente así, que sería incluso más rápida que esta, ¿no? Es decir, más rápido se acerca a su valor final, en este caso es 0, ¿no? Y eso lo verificamos rápidamente de acá. Cuando t tiende al infinito, pues e a la menos t entre rc tiende a 0, y por tanto q de t tiende a 0, ¿no? Entonces el valor final es 0. Bien, entonces expresemos esta relación en función de la constante de tiempo. Pondría por acá, esto es igual a q sub 0 e a la menos t sobre tau. De hecho, se puede verificar rápidamente que ese tau tiene unidades de tiempo. Si ustedes cogen las unidades de la resistencia y las unidades de la capacitancia, encontrarán que el tau tiene unidades de tiempo, ¿no? Dicho de otra manera, esa cantidad, el argumento del exponencial, es un número adimensional. Tiempo entre tiempo nos sale un número adimensional, como tendría que ser en verdad, o como debería poder verificarse. Bien, ese tau o esta cantidad RC es justamente lo que nos dice qué tan rápido o qué tan lento la exponencial cae o converge a su valor final, que es 0, ¿no? Hagamos lo siguiente, preguntémonos en qué instante, o mejor dicho, pongámoslo así, digamos, ¿qué tal si transcurrido un tiempo tau, desde el tiempo inicial, lo vamos a marcar por acá, en t igual tau, y queremos saber en cuánto o en qué porcentaje ha disminuido el q desde su valor inicial q sub 0. Es decir, para este instante t igual a tau, tendremos este punto, y acá tendremos q en tau, ¿no? Lo voy a escribir así, q para t igual a tau. Entonces la pregunta es, si por ejemplo q sub 0 valía inicialmente 100, el q en t igual a tau, ¿cuánto valdrá? ¿Valdrá 20? ¿Valdrá 15? ¿Valdrá 50? Eso es lo que quisiéramos hallar en este momento. Entonces, queremos hallar, vamos a ponerlo así, queremos hallar esta cantidad, q en t igual a tau, que lo estoy escribiendo así, sobre q sub 0, ¿no? Y vamos a decir esto, si esto nos da, por ejemplo, 0.5, significa que desde su valor inicial estamos ahora a un 50%, ¿no? Si esto nos da 0.2, significa que ha disminuido a la quinta parte, y esto es el 20% del de acá, ¿no? Ya, tratemos de hallar esta relación, simplemente es cuestión de reemplazar acá, yo diría q de tau es reemplazar el q de t para t igual a tau, ¿no? Para t igual a tau, entonces sería q sub 0 e a la menos tau entre tau, e a la menos 1, ¿no? Y e a la menos 1 es aproximadamente igual a 0.37. Entonces esto sería 0.37. Q sub 0 dividido entre Q sub 0, y este es igual a 0.37. Y claramente esta relación no depende, es un número, es una constante, no depende en absoluto de cuál era el valor inicial de, es decir, de cuánto era Q sub 0, tampoco depende de tau, ¿no? Es decir, estamos diciendo ahora que cuando transcurrido un tiempo igual a tau, el valor de Q tiene el 37%, por así decirlo, del valor inicial, ¿no? Acá podríamos ponerle, esto es igual
Q en t igual a tau es igual al 0.37 del valor inicial de Q sub 0. ¿Correcto? ¿Qué pasará cuando hayan transcurrido dos tiempos tau, no? Cuando t valga 2 tau. Tendremos este punto de acá. Haciendo un procedimiento similar, ¿qué cambiaría? Pues tendríamos acá que reemplazando 2 tau sería e a la menos 2, ¿no? Si e a la menos 1 era 0.37, sería 0.37 al cuadrado, Q sub 0. Y acá nos quedaría el Q, vamos a llamarle este Q2 tau, ¿no? Sería igual a 0.37 al cuadrado por Q sub 0, ¿no? No sé cuánto sale ahorita, pero lo que nos damos cuenta es que conforme pasa una cantidad de tiempo tau, pues el valor que teníamos disminuye a su 37%, ¿no? Vuelve a pasar un tiempo tau y de nuevo el valor vuelve a disminuir a su 37%, porque este de acá es el 37%, el Q2T, 2 tau es el 37% del Q tau, claramente, ¿no? Porque esto es 0.37 al cuadrado, Q sub 0. Bien, en general se puede probar que si yo cojo un instante T1 y cojo un instante T2, ¿correcto? De tal manera que el tiempo que ha transcurrido entre ambos es tau, esta distancia es tau. Si se definen estos puntos, se puede probar que el valor de Q en este punto de acá, el valor de Q en este punto de acá es el 0.37 o el 37% del valor de Q en este punto de acá. Eso se podría verificar. Bien, conclusión, este tau que tiene unidades de tiempo, correcto, es un tiempo, se llama constante de tiempo, nos dice qué tan rápido o qué tan lento el sistema está desenvolviéndose en el tiempo, ¿no? En este caso convergiendo a cero. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si yo tuviese dos sistemas diferentes con dos taus diferentes? Por ejemplo, imaginen que yo tengo ahora un sistema diferente, o sea, es decir, un sistema como el circuito que mostré, solamente que su tau es diferente. Por ejemplo, imaginemos que el tau es el doble, ¿correcto? Entonces, aquí he graficado el sistema que estamos analizando con cierto tau, y acá mismo en esta gráfica voy a representar cómo sería la curva de un mismo circuito, pero que tuviese un tau prima que sea 2 veces el tau del circuito que estamos analizando en este momento. Entonces yo diría, el tau es el que a mí me permite rápidamente decir que cuando pasa un tiempo tau disminuye al 0.37, ¿no? Entonces para el segundo sistema yo tendría que esperar un tiempo igual a 2 tau para que disminuya al 37%. Entonces, ¿qué significa? Que para el sistema 1, el que hemos venido analizando, cuando transcurrido un tiempo tau, el Q ha disminuido o tiene el 37% de su valor inicial. Sin embargo, para el sistema 2, el nuevo que nos estamos inventando ahorita, cuya constante de tiempo es el doble que el del anterior, pues tendrá que pasar no un tiempo tau, sino un tiempo 2 tau, para yo observar que el Q ha disminuido a su 0.37 o al 37%, ¿no? Entonces, tendríamos, cuando pase el tiempo 2 tau, es que recién yo observaré que el sistema ha pasado al 37% de su valor inicial, ¿no? Y ya haciendo algo similar para muchos puntos, yo diría simplemente, tengo una gráfica así, ¿no? Igual que el anterior, es una exponencial decreciente, solo que, por así decirlo, es más lento, ¿no? O está como más estirada horizontalmente. Y eso es porque justamente el tau es mayor.
una constante de tiempo mayor significa que tarda el sistema más en desenvolverse, por así decirlo, o en converger a su valor final, en el caso de que converja, ¿no? Porque también hay sistemas que divergen, pero igual la lógica es similar. En el caso de que yo tenga un tercer sistema, por ejemplo, que tenga tau 2', que sea un medio del tau del sistema inicial, acá estamos diciendo el doble, otro tercer sistema que sea un medio, pues yo diré, cuando haya transcurrido la mitad del tiempo tau, un medio tau, es que el sistema ya habrá alcanzado el 37% de su valor inicial, más o menos por acá por donde puse el T1, ¿no? Entonces yo diría, para el tercer sistema, que tiene una constante de tiempo menor, tendrá que transcurrir un tiempo menor, en este caso tau medios, más o menos por acá, para que el sistema ya haya llegado al 37% de su valor inicial. Sería más o menos este punto de acá, ¿no? Aproximadamente. Tau medios por acá, el sistema ya hubiese llegado al 37% de su valor inicial. Entonces la gráfica en verdad sería algo más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces estoy observando un tau menor, pues más antes llega a esos mismos valores, ¿no? Este punto, estos tres puntos están justamente representando el 37% del valor inicial. Veo que para el sistema 1, el primero con el cual empezamos, llega en un tiempo tau. El sistema 2, el de acá, llega en un tiempo 2 tau. Y el sistema 3 llega en un tiempo tau medios, ¿no? Es más rápido. Entonces, de nuevo, repito, la constante de tiempo me permite de una manera muy sencilla establecer qué tan rápido o qué tan lento el sistema se desarrolla en el tiempo.